Hola a todos, sean bienvenidos a su primer sesión de la materia de estadística y hoy lo que vamos a revisar es una pequeña introducción a cuáles son los objetivos, cuál es el área de campo de estudio de la estadística, para luego ver cómo funciona la inferencia estadística. En otro tema veremos cuál es la relación entre la historia o las ciencias sociales y la estadística. Y finalmente vamos a ver los tipos de variable que sirven para el estudio de esta disciplina. Bien, entonces vamos a comenzar en esta primera sesión, con alguna descripción general de lo que es la estadística. En sí se define como una ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de propiciar una toma de decisiones más eficaz. Si vamos revisando la definición, ciencia, pues pensaríamos que la estadística tiene que ver con las matemáticas. Y sí tiene algo de cierto, pero más porque la estadística está relacionada con la probabilidad. La estadística en sí se relaciona más con el diseño gráfico y la matematización de esas gráficas. ¿Qué quiere decir? Que la estadística está partida en dos áreas. En una ciencia gráfica como el diseño gráfico y en otra con las matemáticas. Está emparentada con las matemáticas por el estudio de la probabilidad. Bueno, entonces es difícil clasificar a la estadística como tal. Muchos libros la documentan, la mayoría de los libros la documentan dentro de las matemáticas. Sin embargo, es impreciso ello porque el área de las matemáticas que sí podría estudiarlo como tal es la probabilidad. Por lo general juntan el nombre de probabilidad y estadística como un campo de estudio. Y finalmente con lo que les decía de lo del pues se me fue la idea. Con lo del diseño gráfico, ¿no? Es también como el origen diferente. Bueno, en esta presentación es una de las cosas más importantes, pero la presentación y la interpretación de los datos son como las dos vertientes que tiene la estadística. Bueno, pero lo más importante de la estadística es la toma de decisiones. Esa es la razón por la cual se hace los análisis en estadística o la presentación de datos estadísticos. Eh, Jugamos con la idea de que no podemos concebir grandes cantidades de datos. Entonces, la estadística, como los puede representar, los hace más accesibles a la forma en la que nosotros los utilizamos. No sé, a lo mejor pensar que 2 de cada 5 mexicanos tienen acceso a Internet. Nos hace más entendible que pensar en los millones y millones de mexicanos que tienen acceso o no al Internet. Entonces, eso es la característica principal, ¿no? de la estadística. Dejamos de pensar en millones. Hagan el ejercicio. ¿Cuántos datos ustedes necesitan para estarlos viendo en la cabeza, ¿no? Así como imaginárselos? Pueden pensar en 5 manzanas, sí. Pueden pensar en 10 manzanas, claro. Pueden pensar en 15, ya las cosas empiezan a dificultarse, ¿verdad? Pero pueden pensar en 100 manzanas. No piensan en las 100, no las están viendo las 100, pero pueden ver a lo mejor el espacio que ocuparía una reja de manzanas, de 100 manzanas, ¿no creen? O el espacio que ocuparía un montón de manzanas apiladas, pero no son tan manipulables para nuestra eh, cognición el representar con esa cualidad, ¿no? Esta gráfica, bueno, sí es una gráfica porque estamos haciéndola más sintética. Eh, Hacer una proporción como de 2 a 5, este tipo de cosas, pues nos damos cuenta de toda la muestra, ¿no? que tenemos y lo hace más accesible para lo que queremos decir. Siempre juego con la idea de que si ustedes quieren convencer a alguien, búsquense un dato estadístico para que resalte
las cualidades que tiene, ya sea ese tema de investigación o ese argumento que ustedes quieren hacer. Y de ahí salen pues mayores conclusiones. Bueno, aquí en el cuadro azul podemos nosotros encontrar cuáles son los objetivos que tiene la disciplina. Primero, definir cuidadosamente la situación. Como les digo, la estadística se trata de hacer más manipulables los datos. La segunda, de recolectar datos. Es una ciencia que clasifica datos y los ordena. Por ello es más fácil trabajar con estos datos que tenerlos todos regados. Una habilidad muy cercana a lo que van a hacer como historiadores. Resumir con precisión los datos. Como se los decía, la síntesis es una habilidad que hace la estadística. Luego también tenemos otro objetivo que es derivar y comunicar conclusiones significativas. Esto con la toma de decisiones que previamente les he contado. Esto es como el plano general de la estadística, su definición y sus objetivos. Vamos a ver una de las cosas que hay que platicar, porque normalmente en las áreas humanísticas, en las áreas de las ciencias sociales, las matemáticas son algo que le estamos rehuyendo, y como la estadística involucra números, pensamos que pues tenemos como una repulsión hacia ellos. Por eso yo le llamo el tabú del sujeto como objeto. Y hay una especie de lenguaje o de rechazo automático en las humanidades y en las ciencias sociales por no tomar las metodologías cuantitativas, porque se considera que está sucediendo una cosificación del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pensamos que los individuos dejamos de ver personas y empezamos a ver números. Y entonces quitamos la parte, ¿cómo se dice? La parte humana. Deshumanizamos los fenómenos sociales o las propias personas que están involucradas en estos procesos. Y pues aquí se van a dar cuenta de que no necesariamente. Ok, entonces el tabú del sujeto como objeto involucra que pues esta terminología de áreas posmodernistas, sobre todo, que rechazan el lenguaje científico, y ni modo, el lenguaje de la ciencia también requiere de una abstracción. Pero que estemos haciendo una abstracción no quiere decir que estemos despojando de humanidad a los seres humanos que vamos a estudiar, ¿sí? Que yo hable de la cantidad o la proporción a lo mejor de muertes de una epidemia o de una guerra o de una migración, no está deshumanizando, al contrario, está enfatizando lo grande que es el fenómeno. Entonces, no dejemos de lado que estamos tratando con personas, cierto, pero no dejemos de lado también la herramienta de análisis que es la estadística o las matemáticas en sí. No dejemos de lado las metodologías cuantitativas. Entonces, aquí mientras las naturales bueno, aquí lo que le falta es la medición, ¿no? Como medibles. Y si es medible, pues estamos cosificando, ¿no? Siempre hay como una especie de miedo, ¿no? Bueno, las ciencias naturales cobran una autoridad adicional porque utilizan metodologías cuantitativas. Y sí, son de alguna manera más confiables por el tipo de análisis que hacen. Pero si nosotros alternamos las metodologías, o si a lo mejor el objeto de estudio de nosotros, mucho de eso se centra en las metodologías cuantitativas, pues bueno, vamos a estar con una imagen más global de lo ocurrido. Luego, también los números significan cosas. Los números no solamente cosifican o abstraen, sino más bien tienen significado. Los análisis que se hacen en ciencias sociales y en historia tienen un significado. ¿Ok? No es nada más que los privemos del escenario en donde están. Entonces, vamos a centrar lo que hemos visto. La estadística es una disciplina que organiza y representa o presenta cantidades y las hace más accesibles. Estos resultados, pues nosotros los objetivizamos para plasmarlo en gráficas o en imágenes, pero como les decía, para ilustrar o para enfatizar la cantidad o cuestión o la situación de la cuestión que estamos nosotros llevando. Hay dos grandes divisiones. La estadística tiene dos grandes divisiones. La primera
es la estadística descriptiva. Es la estadística que vamos a estudiar en este curso. Es prácticamente esa la estadística. En esta estadística lo que nosotros encontramos, como lo dice su palabra, es la descripción. Es decir, todos los análisis que hagamos no van a escapar de los datos que obtenemos. Es decir, no vamos a obtener nuevos datos de los que estemos analizando. La inferencial es un tipo de estadística que no vamos a ver, pero que les voy a decir que existe. La estadística inferencial obtiene nuevos datos de los datos que ya tiene. Entonces, en la descriptiva, la diferencia entre una y la otra es que la descriptiva solamente se apega a los datos que tiene, mientras la inferencial construye nuevos datos con los que ya se hacen. La definición aquí la tienen: procedimientos empleados para resumir y extender características importantes de un conjunto de mediciones. Lo que hace la descriptiva es extender la medición, hacerla más amplia para encontrar a lo mejor un patrón dado en los datos. En la inferencial, pues aquí sí se interpretan nuevas conclusiones, predicciones o una toma de decisiones a partir de los datos que se tienen. Es decir, la inferencial construye nuevos datos, mientras la descriptiva se acota a los datos que tiene y con el simple hecho de ordenarlos, resumirlos o extenderlos para tener una imagen más completa de lo que es, una imagen más global. Luego, el fenómeno que en la siguiente sesión veremos es el de la probabilidad. La probabilidad es el fenómeno que nosotros vamos a estudiar. Aquí se los defino de una manera muy concreta para que no lo perdamos de vista. La probabilidad es el estudio científico del azar. El origen de la estadística, como lo comentábamos en clase, proviene de los juegos de azar. El origen se puede datar desde la antigüedad con los juegos de azar, sobre todo aquellos juegos, los primeros dados o las primeras tarjetas de juego. Sabemos que en la Grecia antigua había juegos de ese tipo, no sabemos cómo funcionaban, pero sabemos que se hacía de ello. Aunque también hay muchas hipótesis arqueológicas que nos hablan de que el conteo de días o el conteo de días era una forma de predecir las estaciones. Hay un hueso muy famoso, creo que es un hueso de lobo, pero se conoce como el hueso de Ishago. Ishago, creo que lleva un acento, o Isago. Lo pueden buscar, bueno, se los consigue acá, déjenme lo proyecto. Ishago, ¿ven? Ishango. Ya lo escribí mal. Es este hueso que está aquí. Es un hueso que documenta un primer artefacto que se usaba para medir algo, ¿no? No sabemos qué, no podemos interpretarlo, no estuvimos ahí, pero si ustedes pueden ver, el hueso tiene unas ranuras que tienen la misma distinción y pues bueno, es el hueso famoso de Ishango. Acá lo tienen exhibido, digo, la fotografía es muy famosa. Lo pueden googlear y ustedes encontrarlo desde luego, pero consideren que esta forma de encontrar patrones es una habilidad incluso humana que se ha visto un poco innata, es decir, no es algo que aprendemos culturalmente. Sin embargo, los números y el lenguaje matemático sí es una creación cultural. Entonces, imagínense que desde los orígenes de lo que somos, del humano que somos, pues tenemos esta capacidad de hacer patrones. Esto también lo hemos visto en otras especies animales, no que hagan números, pero sí que puedan clasificar datos, ¿ok? O que al menos tengan una idea de cuantificación. Esto no quiere decir que tengan matemáticas, ojo, ¿sale? Entonces, bueno, por hoy esta es la sesión, estos son los conceptos que vamos a estar trabajando. Repito, la única área que vamos a estar trabajando es la estadística descriptiva, aquella que se apoya nada más en los datos y sus muestras. Bueno, pues si tienen alguna duda, con gusto déjenla en los comentarios. Yo ahí los voy a estar atendiendo. Y si no, pues ya saben lo que dicen todos. Suscríbanse, denle like.
Todas las clases van a estar acá. Y ojalá que le tengan menos miedo a lo que es la estadística y la probabilidad que veremos. Será muy elemental. Les prometo que no va a ser dolorosa, pero es muy útil para el estudio histórico, social o cultural. Así que, bueno, pues nos estamos viendo. Chao.